también encaminada a demostrar en la legítima defensa. Por eso acá hay otra presunción juris tantum, que admite prueba en contrario, que es la consignada en el Código Penal, en la ley, en el artículo 32, cuando dice el artículo 32 del Código Penal lo siguiente, dice causales pues de ausencia de responsabilidad. El artículo 32 consagra en su numeral, el artículo 32, el numeral sexto: se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Y dice en el inciso segundo del numeral sexto: se presume la legítima defensa en quien rechace al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Eso es una presunción de legítima defensa juris tantum, es decir, admitirá prueba en contrario. Quiere decir que la persona que rechace, como dice el artículo 32, al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias, entonces ya tenemos una presunción allí juris tantum, porque lo contrario es que tiene que presentar la carga, la prueba de la fiscalía, es decir, que no se obró en una legítima defensa. Hay otra presunción juris tantum, y es la relacionada con la sanidad mental. El Estado, a través de la fiscalía, pues cuando se adelanta una investigación penal contra un ciudadano, pues se presume su sanidad mental. La defensa es la que en la audiencia de acusación tiene que presentar el informe pericial si quiere probar que la persona es inimputable. Entonces hay una presunción también juris tantum que admite prueba en contrario. En este caso, entonces, decir que la persona es sana mentalmente, el Estado no tiene la obligación de demostrar lo contrario. Se presume esa sanidad. Quien debe demostrar que lo contrario es la defensa. Por eso en el artículo, cuando se habla sobre en la audiencia de acusación, dice que la defensa, si piensa hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. Ahora, una presunción juris es de jure, que no admite prueba en contrario, se da en los casos en los tipos penales que se está penalizado el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, los actos sexuales abusivos, etcétera, de menor de 14 años. Se tiene presente que el menor no tiene la madurez mental para disponer entonces de la cuestión de índole sexual. No pueden, hay una presunción juris et de jure, no admite prueba en contrario. Por eso los artículos 208 y 209, etcétera, siempre se refiere a la edad de menor de 14 años. Dice el artículo 200, por ejemplo, el artículo 208, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años. El 209, que son actos sexuales de menor de 14 años. Entonces la edad es de 14. Se presume que el joven de 14 años, ya menor de 14 años, entonces no tiene la disposición y la madurez mental relacionado pues con la libertad sexual. Entonces se penaliza a aquella persona que pues hayan atentado contra el bien jurídico de la libertad sexual,
si es menor de 14 años. Se presume de derecho, pues, de juris es de jure y no admite prueba en contrario. Difícilmente se podrá alegar entonces que, a no ser que haya un error en el tipo, que es muy diferente en relación con la edad de la persona, de aquellas jovencitas que se ven ya de 18 cuando en realidad son menores de 14 años. Entonces puede haber allí un error que es diferente, el error conocido como error de tipo, y entonces que es causal de ausencia de atipicidad, que es muy diferente, pero en esencia entonces no aplica el consentimiento del artículo 32, creo que es el numeral segundo, que habla de que algunos bienes hay libertad de disposición. Pero mira el artículo 32 en su numeral segundo. No habrá lugar a la responsabilidad penal cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo. Entonces, si es un menor de 14 años, pues es obvio que no puede disponer, aún con el consentimiento, entonces ni siquiera así va a haber obviamente una causal de ausencia de antijuridicidad. Entonces, quería indicarles ese tipo de presunciones, en este caso legales, que son diferentes a las presunciones judiciales. Las presunciones judiciales sí ya son los razonamientos que en sana crítica, dentro de la persuasión racional, los jueces llegan a las conclusiones en sus sentencias, teniendo entonces en cuenta los postulados de la lógica, de las ciencias, y todos estos aspectos importantes para evaluar ya al momento de tomar una decisión final el juez. Entonces, en esencia, en este sistema actual de tendencia acusatorio, no es puramente acusatorio, de tendencia adversarial, no es puramente adversarial por aquello que permite entonces un papel activo del juez, pero ese juez tiene unas limitaciones como la del 361 sobre la práctica de pruebas, por lo menos para el juez de conocimiento, no así para los jueces de garantías, porque la sentencia de la Corte Constitucional pues sí permite que cuando se trata sobre asuntos de restricción de derechos fundamentales en audiencias preliminares, el juez de control de garantías sí puede practicar pruebas para esa finalidad, no así el juez de conocimiento. Y es que aquí, antes de abordar el tema ya de fondo y del análisis de la autocrítica, que quizás yo estoy haciéndome a mí mismo en la investigación en el caso que llevé, en la defensa que llevé en Buga, y que ahora estoy ya culminando la demanda de casación, pues tengo plazo hasta el próximo 13 de mayo para presentarla por un único cargo, no más, que lo voy a hacer, es el de la violación, solicitando la nulidad por violación del juez imparcial. Recordando allí el tema ya decantado en la línea jurisprudencial de la Corte desde la sentencia pues, que he venido citando 29415 del magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca. Esa providencia importantísima pues en relación con la intromisión del juez, este juez que ahora es un juez constitucional, o por lo menos dentro de esa hermenéutica, el juez dentro de ese estado social de derecho pues debe pregonar por una justicia material y el orden justo, como dice pues la Constitución Política del 91. Hoy por hoy tenemos una constitución política y mire que según la sentencia C591 del 2005, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas, pues se dijo ya que efectivamente con el acto legislativo 03 del 2002 pues sucedió, se modifica orgánicamente todo lo relacionado con el artículo 250 de la Constitución Política, pero no en la parte de la dogmática.
Además, pues que tenemos aquí partimos la historia en dos. Antes de la Constitución del 91, pues la Constitución de 1886, con la que estudiamos en las universidades muchos, pues en mi caso, y después entonces con la entrada en vigencia ya de la Constitución Política del 91, y ahora con ese acto legislativo 03 del 2002 que reformó el 250 Supra para darle entrada entonces a un sistema acusatorio. Ese sistema acusatorio se ha dicho y se ha insistido que en esencia lo que se quiso fue, primero que todo, pues darle facultades estrictamente a la Fiscalía de Investigación. El fiscal es un fiscal que se debe adentrar a investigar lo que tenga consistencia o características de un delito. Esa cuestión de jurisdiccional ya quedó atrás para dar solamente paso entonces a ese juez, ese juez con unas atribuciones particulares del artículo 250. Se crea un juez control de garantías también en relación pues con todo lo que tiene que ver con la restricción de derechos fundamentales. Esa separación entre los actos de investigación, de los actos de acusación y los de juzgamiento. Ese juez del juicio ya de conocimiento del juicio oral bajo los principios conocidos como de inmediación, de contradicción, de concentración, de publicidad. Es un juez que entre otras cosas debe pues obviamente que mantener cierta distancia, pero mantener un rol activo, ha dicho ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, pero limitado también. Entonces, a fin de evitar entonces que se entrometa en asuntos que tienen que ver estrictamente con la contienda que llevan las partes. Entonces, por eso es que quería hacer un paralelo y los invito a que lean esa sentencia C086 del 2016, ahora pues con el tema de la carga de la prueba, de lo que es conocido como el onus probandi y la teoría de la carga dinámica en la jurisdicción civil, y ahora en lo que estamos viendo con la jurisdicción penal, que es pues obviamente que aquí tenemos, vuelvo otra vez me encamino un poco más en cuestión de la carga de la prueba. Resulta de que en el caso propiamente que se adelantó allá en Buga y que ustedes ya habían visto en el portal con los interrogatorios que se hicieron en el juicio oral por el caso pues de DT, delitos sexuales, la defensa en este caso tuvo un papel preponderante, pero estoy reconociendo ahora que hubo un exceso más bien en ese papel defensivo, porque resulta que ahora se me viene en contravía en unas investigaciones disciplinarias y quizás hasta en lo penal, porque se suceden hechos allí en los que por tratar de hacer las cosas mejor a veces uno termina embarrándolo. Eso pasa, sinceramente. Aquí entramos nosotros en estas audiencias en Defensoría Pública con los menores, y muchas veces ya al paso que se han dado la casuística, el día a día que tenemos, llegamos a veces a juicios orales con nada para practicar por parte de la defensa. El fiscal se queda corto porque la víctima, por ejemplo, no le puede entrar al juicio oral, no le va a venir al juicio oral, y él le queda muy difícil sostener esa carga procesal o la acusación a través de las pruebas llamadas de referencia, los testigos de referencia. Como si tenemos una tarifa legal negativa, menguada en relación con el valor probatorio que se da a las pruebas de referencia, porque el artículo 381 de la 906 pues dice que no se podrá edificar una sentencia única y exclusivamente con prueba de referencia. Si bien es cierto, nosotros en el procedimiento penal
tenemos un sistema de una libertad de prueba, porque el artículo 373 de la 906 dice pues que para el esclarecimiento de los hechos pues se podrá pues acudir a elementos materiales de prueba siempre y cuando pues no violen derechos humanos, dice la norma. Es decir, hay una libertad probatoria. Por eso es que entonces cuando la sentencia 46153 que venía analizando de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, cuando se llega a la preparatoria para el asunto de la pertinencia, de la conducencia y de la utilidad, ha dicho que la pertinencia pues se refiere a lo del 375 de la ley 906, por todo aquello que los elementos materiales y evidencia física que directa o indirectamente se relacionen pues con los hechos, con la responsabilidad, la identidad de la persona, o también serán para aquellos que sean determinantes, es pertinente aquello que sea más probable o menos probable alguna de las circunstancias o hechos, como también de la credibilidad del testigo y del perito. Mientras que la conducencia, quien alegue la conducencia tendrá que indicar al juez de conocimiento que su opositor no puede utilizar determinado medio de prueba porque la ley lo prohíbe. Y resulta que nuestra ley 906 no dice ni de qué manera, ningún artículo indica que es prohibido utilizar tal medio de conocimiento o medio de prueba para llevar al convencimiento del juez de esos hechos. No, se llevan testigos, se llevan peritos, se llevan documentos, todos los elementos, los medios de conocimiento de que trata pues el artículo 381, los elementos materiales probatorios, y allí está también contemplada lo de los indicios, lo que a pesar de que no lo indique como un medio de prueba, que sí lo trae la ley esa 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, sí contempla el indicio, lo sigue contemplando como lo contemplaba o lo contempla aún la ley 600 del 2000. El Código de Procedimiento Penal habla de como medio de prueba los indicios. A una persona le dicta medida de aseguramiento, con un indicio grave y tenga su auto de detención. Hoy en día por lo menos hay unos fines constitucionales para dictar una medida de aseguramiento. Son los fines constitucionales, la ponderación de un juez de control de garantías a la solicitud del fiscal para detener a una persona. Esa ponderación de principios de necesidad, de adecuación, y todos con los fines constitucionales que ya sabemos, que comparecencia del sindicado, que no obstruir la justicia y sobre todo el peligro para la víctima o para la sociedad. Es allí el punto neurálgico que ahora pues esta ley 1760 del 2015 pues se modificó sobre las causales de libertad. Pero bueno, todo para indicarles entonces pues que este tema tan interesante que les estoy exponiendo sobre el sistema acusatorio, en donde ese juez entonces les vengo diciendo que es un juez que bajo el principio de inmediación y contradicción debe ser garante de los derechos fundamentales del acusado y también de las víctimas, todo en pro de garantizar esa justicia material y del orden justo, porque el pueblo colombiano lo que quiere tener es jueces que sean jueces que tengan pues entonces cumplan con aquello pues, que indica la Constitución política sobre la justicia material y que velen por el orden justo, que haya justicia, pero respetando las garantías fundamentales del acusado y también de las víctimas. Entonces no puede soslayarse ese tema, y entonces no se pueden dar situaciones irregulares en desarrollo del juicio oral. Pero bueno, lo que les quiero indicar es que en el caso que les estoy mencionando, cuando se recibe el escrito de acusación, como hay inconsistencias en las direcciones, les recuerdo que fueron 2 denuncias que entraron
y se conexaron contra mi cliente, uno por acceso carnal abusivo de menor de 14 y otro por actos sexuales abusivos de menor de 14, pornografía y uso de droga. Como se conectan porque todos es contra la misma persona,